Desde el siglo IX, Compostela se enorgullecía de poseer los restos del apóstol Santiago el Mayor. Su descubrimiento trajo consigo la protección de las tierras compostelanas por parte de la monarquía asturleonesa. Con ese descubrimiento se inicia en Compostela el culto y la peregrinación, que progresivamente, pasando de un ámbito local a uno internacional, alcanzará su esplendor con Diego Gelmírez. Diego Gelmírez, genio y figura, representa como nadie el espíritu de Compostela y del Camino de Santiago. Su figura forma parte de nuestro paisaje monumental, desde las Torres de Oeste en Catoira, donde su padre ejercía como tenente y a la sombra de las cuales Gelmírez jugaría en su más tierna infancia, hasta la sólida arquitectura de la Catedral de Santiago, desde cuyas ventanas vio, en la cumbre de su poder, a los compostelanos rebelarse contra él en 1117. Gelmírez había impulsado años antes, en un extremo occidental de Europa, la elevación más perfecta de las iglesias de peregrinación, con el concurso de arquitectos y canteros venidos desde más allá de los Pirineos, a los que se sumarían otros tantos locales. El hecho que mejor define esta gesta constructiva es el viaje. Viajes que Gelmírez realizó con la complicidad de sus canónigos más allegados y que lo acompañarían en sus recorridos de claro cariz político, en los que la búsqueda de modelos artísticos entraban dentro de sus propios intereses para alcanzar un nuevo estatus para Compostela. Pero ¿cómo comienza esta historia? En la década de 1090, el entonces joven Diego Gelmírez comienza a servir como administrador vicario al señorío de la Iglesia de Santiago. A finales del siglo XI, la sede compostelana se encontraba vacante y Diego Gelmírez parecía el mejor candidato para ocuparla. Para ello, en 1100, emprende un viaje a San Pedro de Roma para ser nombrado subdiácono y así poder acceder a la dignidad episcopal. Gelmírez sigue el camino de peregrinación en dirección a Francia. Aunque no sabemos exactamente las etapas que recorrió la comitiva, es muy posible que el intrépido Gelmírez hubiese viajado entonces en el más estricto anonimato por miedo a ser capturado o reconocido por el depuesto obispo de Compostela, Diego Peláez, que vivía exiliado en la corte de Pedro I de Aragón y Navarra y que todavía albergaba deseos de volver. En la Catedral de Jaca, a finales del siglo XI, trabajaba un taller con un amplio repertorio clasiquizante inspirado en la antigüedad, que posteriormente cuajará en el taller escultórico de la Catedral de Santiago, en particular en las portadas del transepto, platerías y la porta francígena. En su camino hacia Roma, siguiendo la vía tolosana a su paso por Toulouse, la comitiva de Gelmírez entró en contacto con el taller que entonces construía y decoraba la Basílica de Saint-Sernin, una iglesia que responde, como Santiago, a la tipología denominada de peregrinación. Pudieron contemplar también los trabajos de decoración de la Porte Migueville, en el que trabajaba un taller con una fuerte inspiración en la escultura romana, cuya influencia se hará notar también muy poco tiempo después en el taller compostelano de Gelmírez. Siguiendo la vía francígena llega a Lucca, donde Gelmírez conoce al archidiácono Gregorio. Poco después, Gregorio se convertiría en cardenal de la Basílica de San Crisógono in Trastevere de Roma. En la actual basílica todavía quedan huellas de una devoción jacobea. En el mosaico absidial de la iglesia superior, la Virgen aparece acompañada del patrón titular de la iglesia y del apóstol Santiago, del cual, según la tradición, se guarda en el altar mayor la reliquia del brazo izquierdo del apóstol donada por Gelmírez. Gelmírez le encarga para la iglesia de Santiago un libro a Gregorio con una colección de cánones denominada Policarpus. En la dedicatoria del manuscrito se dice que Gelmírez le había pedido ese libro. Diego Gelmírez llega a Roma para ser nombrado subdiácono en San Pedro del Vaticano.
Allí, postrado ante el altar mayor de la basílica, recibió las órdenes sagradas. A su vuelta, fue elegido obispo en Compostela, siendo nombrado por el Papa Pascual II en 1101. Tras este viaje se inicia la decoración de las fachadas del transepto de la catedral, en las que se hace patente, sobre todo en el Paradisus, el recuerdo de Roma. En sus ansias por convertir a Compostela en un centro de peregrinación sin parangón, Gelmírez temía la competencia de la sede metropolitana de Braga. Corre el año 1102 cuando Gelmírez decide visitar las posesiones de la mitra compostelana en tierras de Portugal, donde por donación de Alfonso III tenía jurisdicción sobre la iglesia de San Víctor y la de San Fructuoso. Conocemos este viaje a través de la Historia compostelana, un texto cronístico que Gelmírez encargó a personas de su confianza. En este viaje es Hugo, un amigo muy querido por Gelmírez, el que escribe los hechos que él mismo presenció y que años después se convertiría en obispo de Oporto. En Braga, Gelmírez es recibido con grandes honores por el arzobispo Giraldo, que además lo acoge en su palacio episcopal. Celebran una misa en la catedral y luego se retiran a descansar. Al día siguiente visita la iglesia de San Víctor, donde ve los cuerpos de los santos mártires abandonados y sin culto, por lo que piensa en llevarlos a Compostela. Tras celebrar una misa con ayuda de sus hombres de confianza, decide proceder al robo de las reliquias. Al cavar al lado del altar, descubren un arca de mármol dentro de la cual se encontraban unas cajitas de plata con las reliquias. Se hacen con ellas y se dirigen a la iglesia de Santa Susana, cerca de la anterior, donde toman los cuerpos de San Cucufate, San Silvestre y Santa Susana. 2 días después, se dirigen a la iglesia de San Fructuoso. Esta era una construcción del siglo VII que había sido fundada por el propio Fructuoso bajo la advocación de San Salvador de Montelios. A su muerte, el cuerpo fue enterrado en el monasterio fundado por él, iniciándose un fuerte culto local que llevó a que la iglesia fuese conocida ya en el siglo X como San Fructuoso de Montelios. De nuevo, tras haber celebrado una misa, toman el cuerpo del santo, entonces ya reconocido como patrono de la diócesis. En Cornellá, cerca de Braga, por temor a ser descubierto, entrega las reliquias a uno de sus arcedianos, que se dirigió con ellas a Tui. El arcediano, al llegar a la orilla del río Miño, observó que el río estaba revuelto debido a la tormenta, pero ante la llegada de los huesos santos, este se amainó, permitiendo que lo pudieran cruzar. Este pasaje es casi la aprobación divina de la traslación de las reliquias. En Tui, el arcediano llevó las reliquias al monasterio de San Bartolomé, a las afueras de la ciudad. De ahí fueron llevadas a la iglesia de San Pedro de Cela, que había sido fundada por San Fructuoso. Allí se les rindió veneración durante 10 días mientras esperaban que Gelmírez regresara desde Portugal. Una vez reunidos en Cela, parten para Goxilde, cerca de Lérez, desde donde mandan enviados a Compostela para que se preparase la llegada de los cuerpos santos. Con gran pompa y ceremonia, el clero y los ciudadanos compostelanos subieron en procesión hasta el Milladoiro para recibir los restos y luego se dirigieron todos caminando descalzos. La procesión, con unos fuertes tintes penitenciales, suponía convertir el acto individual del robo de las reliquias en un acto colectivo en el que se fusionaban una intensa devoción religiosa con el orgullo comunitario del pueblo compostelano. El cuerpo de San Fructuoso se colocó en la capilla de San Salvador, la central del deambulatorio, aunque 4 años después fue trasladado a otra capilla en el brazo meridional del transepto, conocida desde entonces como la Capilla de San Fructuoso. San Cucufate fue colocado en la capilla de San Juan.
El cuerpo de San Silvestre se situó en la capilla de San Pedro, en la Girola. El cuerpo de Santa Susana no fue enterrado en la catedral, seguramente ante la falta de capillas terminadas. El cuerpo de la santa fue llevado a una iglesia próxima dedicada entonces al Santo Sepulcro y situada en un lugar en el que Historia Compostelana denomina Otero de Potros. De este modo se privó a la diócesis de Braga, que estaba en pugna con la de Compostela, de unas reliquias que gozaban de un gran culto local. Con ello Gelmírez surtió a la catedral de nuevos cuerpos santos que atrajesen aún más, si cabe, la peregrinación. Pocos años después, Gelmírez decide emprender un segundo viaje a Roma con el objeto de alcanzar nuevas dignidades para la sede jacobea. Este viaje es también narrado en la Historia Compostelana. El relato comienza admitiendo que el fin era lograr la concesión, por parte del papado, del privilegio de llevar el palio para los obispos de Compostela. Este consistía en una especie de estola que investía a los obispos de una autoridad especial. De esta manera, Gelmírez estaba a un paso de obtener su sueño, ser nombrado arzobispo. Diego Gelmírez y su séquito se dirigen en primera instancia a Tierra de Campos para exponer sus deseos al rey Alfonso VI, quien le da su aprobación. Una vez abandonada la corte, se dirige a Burgos, donde es recibido con gran pompa por el obispo García. Continuó su camino atravesando los Pirineos y siguiendo la vía tolosana alcanzó Auch, donde fue recibido por el arzobispo. De ahí se encaminó a Toulouse, ciudad que él ya conocía y donde fue recibido con honores. Es allí donde Gelmírez se entera que los enemigos de Alfonso VI, seguramente los aragoneses, les querían tender una emboscada. Se dirige entonces por la vía Podiensis al monasterio de San Pedro de Moissac, donde de nuevo es muy bien recibido por la comunidad y donde Gelmírez pudo contemplar el magnífico claustro recién concluido. De allí, los superiores del monasterio le acompañaron hasta Cahors, donde fue recibido por el obispo. Con mucha probabilidad, desde allí, y siguiendo la vía Podiensis, llegó al célebre santuario de Conques, donde se rendía culto a la mártir Santa Fe. La iglesia de Conques es la más antigua del grupo de las iglesias de peregrinación. Guarda una gran similitud con la de Santiago. Además, muy probablemente escultores de Conques trabajaban entonces en la decoración del transepto y las portadas de la Catedral de Santiago. El siguiente alto en el camino es la localidad de Userge. Llegan allí para después incorporarse a la vía Lemosina, que los conducirá a la localidad de Limoges. En esta visitan la Basílica de San Martial de Limoges, uno de los grandes centros de peregrinación en los caminos a Santiago. De Limoges parten hacia Cluny, pero en el camino hacen escala en la colegiata de San Leonardo de Noblat. Continúan la marcha y vuelven a parar en el monasterio de Santa Valeria. Y por fin llegan a Cluny, donde Gelmírez es magníficamente recibido por la gran congregación monástica. Es aquí donde consulta sobre sus pretensiones con el venerable abad Hugo. Este pronuncia un discurso, transcrito en la Historia Compostelana, en el que le dice a Gelmírez que en su petición del palio va a encontrar muchas dificultades en Roma, pero que no por ello dejase de ir e insistir para lograr que se lo concedan.
Parten de Cluny y atraviesan los valles de Moriana en dirección a la ciudad de Susa, donde Gelmírez logra evitar a las tropas del emperador Enrique IV disfrazado de soldado. Estas atacaban a los que se dirigían a ver al Papa. Una vez en Roma y durante 10 días, Gelmírez hizo las gestiones oportunas para la concesión del palio en la curia papal y que finalmente le sería entregado en el transcurso de una ceremonia en la Basílica de San Lorenzo Extramuros. A la vuelta de este largo viaje, Gelmírez consagra finalmente el altar mayor de la Catedral de Santiago, así como la mayoría de las capillas de la cabecera. Esta segunda visita a Roma tuvo una consecuencia directa en la creación de un mobiliario de altar y de una confesio para los peregrinos que emulaba a las de las basílicas romanas. El pontificado de Diego Gelmírez duraría hasta el año 1140. Durante ese largo periodo contaría con el apoyo que le prestaron varios papas, especialmente Calixto II, gracias al cual el 27 de febrero de 1120 le fue concedida finalmente a Compostela la dignidad de metropolitana. Con sus 3 viajes, Diego Gelmírez había conseguido lo que parecía imposible. Santiago se había convertido, junto a Roma y Jerusalén, en la meta de una de las 3 peregrinaciones mayores de la cristiandad.